de la Paz, con la participación de la doctora Lucía Carmina Yasso, investigadora del Instituto de Investigaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro Miguel Garza Flores, especialista en reforma policial con experiencia en instituciones policiales, organizaciones de sociedad civil especializadas y en actividades de docencia en materia de inteligencia policial, prevención del delito y reforma policial. Maestra María Elena Morera, activista en seguridad y justicia, conferencista nacional e internacional, columnista y líder de opinión. Doctor Hugo de la Cuadra Mendoza, titular del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad del Estado de México, Doctor Ricardo Corral Luna. Doctor en Economía Política por la Universidad de Essex, Inglaterra. Maestro en Administración Pública y licenciado en Economía con especialidad en Econometría. Ana Guzmán, directora de Desarrollo de Negocios dentro de la Oficina Comercial de la Embajada de Israel en México, encargada de los sectores de seguridad nacional, industria aeroespacial y ciudades inteligentes. Maestra Lucía Carmina Jasso López, tiene usted el uso de la palabra. Ok. Bueno, muy buenas tardes. Me da mucho gusto volver a saludarles a todas y todos. Les doy la más cordial bienvenida a esta mesa de análisis, cómo la tecnología aporta a la construcción de paz. Ya no voy a hablar demasiado al tema porque ya tuve oportunidad de hacerlo. En realidad ahora vamos a darle la voz a nuestros ponentes. Decirles que personalmente es una mesa de ensueño, en varios sentidos, ¿no? Tenemos, ahorita ya leyeron el currículum, pero me permito hacer una breve reseña de cada uno de ustedes. A casi todos tengo el gusto de conocerles desde hace muchos años. Pues allá, al fondo, tenemos al doctor Hugo de la Cuadra Mendoza, que pues por varios años ha sido titular del Centro de Control del C5 de Estado de México y sin duda pues tendrá enormes aportes para esta mesa. Está Miguel Garza, ¿no? Ahora director ejecutivo de INCIDE, pero también compañero de muchas batallas, que tiene conocimiento de muchas policías locales. María Elena Morera, ¿no? Para mí un referente fundamental en temas de seguridad. Me da muchísimo gusto volvernos a encontrar esta tarde. Tenemos también aquí a Ana Guzmán, directora de Desarrollo de Negocios de la Oficina Comercial de Israel en México. Me da mucho gusto que estés aquí. Y hasta acá el doctor Ricardo Corral Luna, ahora director del CECAP, del Instituto Nacional de Administración Pública, pero durante años fue titular del Centro Nacional de Información y un implementador de estas tecnologías en centenas de municipios, ¿no? Seguramente habrá muchas historias. Para organizarlo, si les parece bien, vamos a hacer lo mismo que hicieron en la mesa anterior. Cada uno de ustedes, si quieren, en el orden como están sentados, 10 minutos, una ronda de 10 minutos, les avisaré cuando les queden 2 y ya después regresamos a una segunda ronda de cierre. La gran pregunta, ¿no?, que nos enviaron a todos nosotros es ¿cómo la tecnología aporta a la construcción de paz? Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Yo voy a tomar 2 minutos de mi participación para pedirles a todas y a todos nos podamos poner de pie. Quiero pedirles a todas y a todos que brindemos 1 minuto de silencio por la muerte en cumplimiento de su deber de mi compañero de la Policía Estatal, José Alfredo Hernández Alvarado, muerto el día de ayer en el cumplimiento de su deber. Bien, pues agradezco la invitación del comité organizador de este importante congreso, por supuesto al señor presidente municipal, Adolfo Cerquera, y me da mucho gusto coincidir en este panel con grandes expositoras y expositores respecto al tema que nos tiene aquí, que es hablar sobre seguridad.
El tema que nos corresponde abordar, que tiene que ver con el uso de la tecnología y este camino hacia la construcción de la paz, yo quisiera primero señalar en el esfuerzo que tiene que haber para reunir los 4 componentes principales para hablar de seguridad. Primero, estructuras. Segundo, tecnologías. Tercero, capital humano y capital humano confiable, capacitado. Y cuarto, identificación de procesos y creación de procedimientos. Con estos 4 componentes podemos llevar a cabo un camino correcto. Pero, cuestiones importantes, ¿desde qué enfoque tenemos que analizar a la tecnología y cómo nos va a ayudar para llegar hacia esta brecha? Lo primero es, lo abordaban en la mesa anterior, mis compañeros, el presidente municipal, mi compañero Vicente, cómo llevar a cabo una transición de la seguridad pública a la seguridad ciudadana. Yo siempre llevo este plano al paso por la seguridad humana, que es la capacidad que debemos tener para poner en el centro del problema y con ello en el centro de la solución al ciudadano, a la ciudadana y al ciudadano. ¿Cómo vamos a hacer para involucrarnos en la toma de decisiones? Hablaré del caso práctico de lo que hemos venido desarrollando en el C5 en el Estado de México. Le hemos apostado a esta combinación de tecnología con inteligencia social. La presente administración duplicó la capacidad tecnológica. Teníamos un centro de mando con 10,000 cámaras de seguridad, elevamos esta capacidad a 20,000 cámaras de seguridad, pasamos de tener 25 centros de mando regionales municipales a tener 68 centros de mando enlazados al sistema estatal, pero más allá de tener 80 grupos de coordinación a tener casi 300 grupos de coordinación ciudadana, en donde los líderes de los fraccionamientos, de zonas residenciales, de zonas populares, de zonas comerciales, grandes centros regionales de comercio, distribuidores, pero también los de la tienda de la esquina pueden manifestar todo lo que está sucediendo en las calles. No hay una mejor forma de identificar cómo una administración puede tener un primer contacto ciudadano, sino a través de 2 figuras, el policía y los servicios públicos. Cuando podemos utilizar los sistemas de tecnología para crear gobernanza, entonces podemos dar un paso adelante porque la política pública estará encaminada a la necesidad del ciudadano y no a la creatividad que a veces es sorprendentemente inútil de los funcionarios públicos, ¿sí? Porque no tomamos en cuenta el sentir ciudadano. De ahí que debemos llevar a cabo este proceso de identificación a través de la inteligencia social, de crear condiciones de política pública, insisto mucho en esto, tomando en cuenta la necesidad de cada uno de los sectores. Podemos hacer 40, 50 operaciones importantes, positivas, detenciones, desarticulación de bandas, pero al 11:45, a nivel nacional, sale un video de un asalto a transporte público. Así hayamos agarrado a 40 chapos y a 30 de los malos, de donde sea, con ese video, el impacto social y mediático tira todo el trabajo de la policía, ¿sí? ¿Qué hemos hecho al respecto? ¿En qué venimos trabajando? En la implementación de sistemas de vigilancia a través del transporte público, en donde hagamos un barrido generalizado de manera virtual a través de estos dispositivos o bien bajo demanda de los operadores. Hoy en día, a través de un sistema de posicionamiento global, tenemos casi 18,000 unidades monitoreadas en tiempo real y tenemos 3,500 unidades con kit de botón de pánico y cámara de videovigilancia que nos ha permitido que cuando avanzan nuestras compañeras y compañeros de las policías municipales y de la policía estatal tengan una visión de qué es a lo que se van a enfrentar. ¿Cómo va a operar este sistema y todos los demás si queremos que tengamos éxito? A través de algo que se llama confianza. Si no logramos establecer este lazo de confianza
entre los ciudadanos y las autoridades, todo esfuerzo estará perdido. Yo soy un partidario de una teoría sociológica, seguramente algunos la conocen, se las platico, que es el estructural funcionalismo, una corriente que viene desde las escuelas más añejas de la sociología y que luego a través de la Escuela de Chicago, con exponentes como Spencer, Merton, hablan de que la evolución social va y debe ir aparejada con las instituciones, debe ser un ente de constante movimiento en donde estemos a la par de esa necesidad y esa movilidad. Cada uno de nosotros, bajo esa estructura, debemos funcionar como un relojito, en donde si una parte y un componente de esa maquinaria falla, difícilmente vamos a poder cubrir los objetivos. La comunicación asertiva es fundamental. La operación de los sistemas de videovigilancia por sí solos no van a lograr erradicar los crímenes. Tiene que haber una funcionalidad y un proceso. Lo que hacemos en el caso práctico de NESA es muy importante. Tienen, no esta administración, tienen 3 o 4 administraciones hacia atrás que han estado metidas en el tema de la seguridad, como algo troncal, con un esquema de continuidad, como lo deberíamos de replicar en muchos otros municipios del país y en otras entidades. Porque esto no es un experimento, no es a ver qué se me ocurre, es generar una condición que si da un resultado, debemos llevar ese resultado hacia el camino de la excelencia. Los esfuerzos estatales sumados con los municipales forzosamente tienen que generar un resultado. Desde el C5, a través de la unidad de estrategia y referenciación, a través de la unidad 911 y 089, a través del seguimiento en las áreas de despacho, en los esquemas de coordinación, en donde se hace un cruce de información a través de las mesas de la construcción de la paz, a través de las mesas de inteligencia, a través de los encuentros de estructuras en donde podemos cruzar información paso a paso, nos va a llevar forzosamente a no salirnos del ciclo más puro de inteligencia, elevar información a grado de certeza. Cuando no tenemos ocurrencias y le damos cumplimiento al ciclo, entonces tenemos efectividad. Ningún esquema va a ser por sí solo efectivo si no hay esta correlación entre Estado, municipio y federación. Hay otra parte muy importante en donde todos hemos resultado beneficiados, todos, que tiene que ver con la colaboración internacional. Tiene que ver con las buenas experiencias en donde es aprender y aprender. Es aprender el aprender. Tuvimos la oportunidad hace algunos años de saber cómo estructurar el manejo que sale de la información que producen los C5. Les quiero dar un ejemplo. El área jurídica del C5 en el Estado de México, para el 2018, atendía en promedio 2.500 requerimientos del Poder Judicial y de las diversas áreas de Procuración de Justicia en la Federación y en el Estado. El año 2022 cerramos con 45,000 requerimientos y en lo que va del sexenio estamos llegando a casi 150,000 requerimientos. En un día, en una noche, hemos llegado a sacar hasta 5,000 requerimientos por parte de la gente del Ministerio Público de la Federación, locales, jueces, ¿sí? En donde cada vez es más indispensable la información que surgen de los centros de contacto, porque es el manejo de la información más pura que puede existir. Ahí no hay un mal manejo, ahí no tienes forma de cambiar cifras y cambiarle cosas. De ahí la trazabilidad de cada una de la información que se procesa en el C5. La información que llega a través de un grupo de coordinación, forzosamente se le tiene que iniciar un folio a través del sistema CAT para que tenga una validez, porque cuando el agente del Ministerio Público o el juez requiere al titular o requiere a mis compañeras y compañeros que están en las diversas áreas, tanto de los C2 como de los C5, ¿sí? Le preguntan, ¿cómo obtuviste esta información? Y tienes que llevar el folio certificado y decirle, el operador fulano de tal, a tales horas entendió, de acuerdo al Catálogo Nacional de Incidentes,
del Centro Nacional de Información este incidente y se le dio este tratamiento. Ahí no hay forma de que los compañeros de la policía local o de la policía estatal nos digan, no es que no conocí del asunto. Sí, conociste del asunto, nada más de que no sé qué cosa te habrán informado, pero mira, a tales horas el oficial fulano de tal te mandó esta información, esta consigna a través del radio, a través de grupos de coordinación, y no hay forma de que digas, no, me enteré. Todos estamos bajo el mismo esquema de coordinación. En tanto nosotros podamos llevar a cabo con mayor éxito, con mayor efectividad, la identificación de procesos sustantivos en el trabajo y trabajemos a través de procedimientos perfectamente establecidos, vamos a poder avanzar hacia una estructura más confiable, más fuerte y menos vulnerable ante agentes dañinos como la corrupción y con ello un mejor resultado social. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Yo destacaría el destacar que la tecnología es solamente uno de los tantos componentes que están en la seguridad. Desde luego también la importancia de la inteligencia social. Tenemos muchas inteligencias y la social es fundamental, atendiendo las necesidades sociales, y también destacaría el crecimiento, no solamente en números de cámaras, drones, etcétera, sino también de procesos que coadyuven a la seguridad. Bien, ahora toca el turno del maestro Miguel Garza, director ejecutivo de INCIDE. Muchas gracias, Miguel. Oigan, yo me voy a parar porque me pongo inquieto. Oigan, quiero hacer un paréntesis rapidísimo antes del tema porque el compañero me pasó así como pase a gol, para que empezara yo mi ponencia. Y dijo al final de su intervención que cuando tuviéramos procedimientos específicos bien delimitados, una cosa así, la cosa cambia. Y acabo yo, el paréntesis es ese, digamos, acabo yo de poner en una red social ahí que uso mucho, que es Twitter, y puse, porque afortunadamente muchas compañeras y compañeros policías me siguen en esa red, y entonces puse la pregunta: en la corporación policial donde usted trabaja, ¿se permite trasladar a una persona lesionada, o sea, un herido o herida, en la patrulla? Y ahí se puso buena la respuesta, porque pues la mitad dice que sí, la mitad dice que no. Ven que el jefe Cusi habló de eso en Morelia, dijo, ¿qué pasaría si la policía traslada a los enfermos en lugar de la ambulancia o apoyando a la ambulancia? Y las respuestas son bien variadas, o sea, digamos la mitad, literalmente la mitad más o menos, dice que no porque es una gran responsabilidad si le pasa algo, y la otra mitad dice que sí, pero la pregunta justo iba orientada a si existe un procedimiento que en la corporación donde uno trabaja le aclare, aquí sí se puede, aquí no se puede, y que cuando uno pregunta, pues toda la corporación completa contesta lo mismo, ¿no? En Morelia hicieron, es que ese es como comercial suena, pero no crean que es comercial, hicieron Certipol allá, que es nuestra metodología para desarrollar procedimientos en la policía, y ellos ya solucionaron eso. La Policía Estatal del Estado de México también recién se certificó con Certipol y ahorita estamos trabajando con la Policía de Naucalpan para que eso pase, que tengan procedimientos y que se quite esa ambigüedad que luego tienen las policías, y que con cariño lo digo, pero eso lo propician los mandos de la policía, que les conviene tener a su gente sin certeza jurídica, sin certeza de su actuación y sin el apoyo necesario de fortalecimiento institucional para que operen. Eso tiene que ocurrir, o sea, no se puede mandar a la calle a las personas sin lineamientos de actuación y dejar ahí que improvisen y que unos decidan diferente de otros, y en fin. Y el paréntesis lo quise hacer porque, pues, a veces cuando hay un proceso de fortalecimiento, como en el caso de la Policía Estatal, se constituye un comité ciudadano, y yo sí les quiero platicar que están
por visitar ya a la gobernadora electa del Estado de México, pues para que no desmantele lo que él nos acaba de platicar. No tendría por qué llegar en septiembre quien llegue a desmantelarlo y acabar con ese esfuerzo de tecnología y de operación policial y de todas las áreas que se han trabajado. El Comité Ciudadano va a presionar para que haya continuidad, esperemos que le hagan caso, pero yo creo que sí, porque el Comité Ciudadano que quedó en el Estado de México son personas claves que yo creo que sí tienen la potencia suficiente, porque eso es lo que tiene que pasar, que como sociedad, a eso venimos, no a aplaudirles, venimos a exigir que la continuidad como ocurrió en esa, es casi, Carmina dijo, yo visito muchas policías, mañana me voy a Guadalupe y la otra semana me voy a San Pedro, y entonces visito policías municipales y en ningún lugar del país ha habido la continuidad que hubo en esa, desde que estuvo el jefe Amador, desde la policía vecinal de proximidad y luego todo lo que sigue ocurriendo, pues así tendría que pasar en todo el país. Y ahora sí ya de lo del tema de la ponencia de la tecnología. Miren, yo quisiera platicarles, digamos desde la lógica un poco, como ya dijo Carmina, de la prevención situacional del delito. Y es que la tecnología debería servir, pues para, yo digo que es muy ambicioso decir que para la construcción de paz, pero por lo menos sí para aumentar el riesgo para quien delinque. Si ponen una cámara aquí de circuito cerrado, pues es, digamos que menos posible que yo cometa un homicidio ahorita enfrente de la cámara. Y el objetivo de la cámara es ese, no es que yo, además de que cometa el homicidio, digamos si es después un objetivo secundario, que la cámara me identificó y que después me puedan detener, pero el objetivo primordial no es ese, sino es la disuasión, que la gente no cometa conductas porque enfrenta un riesgo mayor por los elementos de tecnología que se están poniendo en la vía pública. Una patrulla es prevención situacional del delito, un policía uniformado es prevención situacional del delito, un botón de pánico es prevención situacional del delito, y son todos esos elementos que aumentan el riesgo para quien delinque. Pero fíjense, ahora en relación al tema de cámaras, en cámaras específicamente pasa algo pues muy triste, yo digo para México, que es, y eso se evalúa, o sea, se medirá para qué puse la cámara, y pues a ustedes los ha tocado escuchar la diversidad de ocurrencias de por qué la cámara se tiene que colocar donde se va a colocar, porque es un barrio de gente que tiene dinero y que la cámara tiene que estar ahí para que ellos la vean, que hay muchas empresas ahí, las empresas apoyaron entonces ahí, o donde hay zona marginada para que vean que los estamos atendiendo, pero poco en relación al índice delictivo, por ejemplo. Si se colocan ahí, en el índice, yo trabajé en un municipio y me pidieron a mí y a mi equipo que hiciéramos el análisis dónde iban a ir las cámaras, y pues eran en los puntos de incidencia propusimos, y pues cuando vieron, dijeron, no, ahí en esa zona no vamos a poner, las vamos a poner acá, y bueno, y la lógica es otra, no es, pues a veces hasta con motivos políticos la colocación de las cámaras, ¿no? Pero ya hay mediciones, y acá no acostumbramos a hacer las mediciones, ¿no? Hay, pues yo creo que Carmina le platico también, hay, por ejemplo, en Escocia, en Glasgow, midieron ya el impacto de una cámara de vigilancia urbana y dura más o menos entre 12 y 15 meses el efecto de disuasión de la cámara, después ya nadie la pela y entonces opera como si no estuviera la cámara. Y desde las policías a veces nos dicen, no, es que las cámaras del C5 de aquí, el C5I, le dicen ahora, es para detenerlos. Y si uno ve el número de personas detenidas por las cámaras, es chiquititito, conforme toda la actividad que se desarrolla, pues, por ejemplo, en un mes. Y en ese mismo mes, ¿cuántas personas se detuvieron por las cámaras? Porque tienen hasta el número, que yo no sé de dónde lo sacaron, que es un changuito viendo 64 monitores, porque dicen que 64 sí puede el ser humano monitorear, y ya más de 64 no, pero 64 sí, todavía.
Pero no, eso es mentira, o sea, no es que la gente está operando las cámaras y dice, ah, mira, aquí está ocurriendo. ¿Llega a pasar eso? Pues sí. Pero así es como las tenemos que evaluar. Yo digo que no. Y la literatura, pues, ha mostrado que no. Que en realidad es, uno, el efecto disuasivo, otro, pues, que se aumentó el riesgo con la cámara y que bajó la actividad criminal, pero normalmente en México no lo sabemos. Yo les iba a decir, ahí quiero enfocar lo demás que voy a decir, hay una forma de evaluar que se llama policía basado en evidencia, y se refiere no a la evidencia de un delito, sino se refiere a la evidencia empírica, que es decir, yo cómo recopilo información que me demuestre a mí que lo que yo hice funciona o no funciona. Entonces, miren, por ejemplo, con policía basado en evidencia se hace una cosa que se llama investigación cuasi experimental, que es establecen una zona de control donde no se modifica. Por ejemplo, en el caso de aquí, la policía vecinal de proximidad, ¿cómo se evaluaría con esa metodología? Pues es en un cuadrante donde hay policía vecinal de proximidad y en un cuadrante de características muy similares donde no se hace esa forma de operar de la policía y se contrastan los resultados, ¿no? Eso ya se hace. Ya no es lo que, digamos, un jefe de policía se le ocurre y dice, ah, no, es que la proximidad la gente está bien contenta, la gente se expresa muy bien. Bueno, sí, pero sí serviría, o sea, sí bajó incidencia delictiva, sí bajó. Y el otro dato al que me quería referir, por último, pues lo que decía el compañero de Colombia. Fíjense, él en su lámina mostró así un dato y dijo, tantos homicidios resueltos, o algo así, o sea, no usó esa palabra, pues, pero se refería a que se resolvieron. Aquí la policía, donde yo vivo, donde he trabajado, donde visito todos los días, nunca nos ha dicho ese dato. O sea, aquí es, no, yo lo detuve, ya lo que siga me vale. No, no debería de ser así. La policía municipal debería participar en la investigación criminal y en la resolución de los casos de incidencia delictiva. Nesa sí recibió una felicitación, un reconocimiento hace 3 años más o menos, porque hicimos un recorrido por todo el país del Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica con recurso de la cooperación alemana y con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y Nesa había resuelto un caso de homicidio, policías municipales de Nesa. Entonces, ¿por qué no presentar, digamos, en Nesa y en todo México, pues así los datos? No nomás la detención, sino cuántos casos avanzaron. Y obviamente con el uso de la tecnología, porque a veces nos dicen, y éjele, que de lo de las cámaras, de los botones, de los grupos de WhatsApp, de los seguimientos del área de inteligencia, no se puede judicializar casi nada. Gracias. Muchas gracias, Miguel, por tu participación, y creo que nos queda claro que a pesar de que se han incrementado los procedimientos, hay muchos que todavía nos falta por realizar y también hay muchas motivaciones. Tú mencionabas las políticas, ¿no? De qué vamos a hacer con todo esto. Siempre les digo, no es lo mismo que te vigile el servidor público desde un C5 que te vigile tu vecino, ¿no? Entonces hay que pensar qué vamos a hacer con estos procedimientos. Bien, ahora toca el turno de María Elena Morera Mitre. Ella es presidenta de Causa en Común. Adelante. Muchas gracias, Carmina. Bueno, primero que nada, darle las gracias a Adolfo Cerquera, presidente municipal de Nesa, y por supuesto también a Vicente Ramírez por la invitación a este foro. Se los agradezco muchísimo. Me da mucho gusto participar en este foro y además compartir con expertos que estoy segura que dirán cosas mucho más importantes de lo que yo les puedo decir. Carmina, muchas gracias. Les quiero decir que trabajé con Carmina mucho tiempo, ¿no? Desde México Unido contra la Delincuencia y después en Causa en Común. Ha sido una de mis colaboradoras más queridas que tengo. Y también trabajé un tiempo con mi amigo Miguel, que también lo quiero mucho y además un gran colaborador en Causa en Común. Muchas gracias. Primero que nada, yo les pediría que le diéramos un aplauso a todas las y los policías que están aquí.
En Causa en Común tenemos un lema: si queremos que nos cuiden, empecemos por cuidarlos, ¿no? Se nos olvida que el primer vínculo que tenemos generalmente todos los mexicanos con una autoridad es con un policía. Y nos quejamos que no les tenemos confianza. Pero les voy a decir algo: ¿ustedes confían en los ciudadanos a los que cuidan? ¿No? Creo que la desconfianza es mutua porque no nos conocemos y no podemos confiar en quien no conocemos. Y yo sé que hay policías malos y bien malos, ¿no? Muy, muy malos. Pero la gran mayoría de los policías que yo conozco en este país son buenos y muy buenos policías. Entonces siempre estoy agradecida con los policías. Y no es que no me hayan tocado experiencias horribles con algunos, ¿eh? Les aseguro que sí. Bueno, es más, les voy a contar una anécdota rápida. Una vez nos asaltaron en la casa, yo no estaba en México y ya me habló mi esposo, que además furioso porque yo no estaba en México, porque le hubiera pasado eso en ese momento. Y a la hora que hablé con el procurador y mandó ministerios públicos a la casa, a mi esposo se le hizo muy fácil que entraran y buscaran en toda la casa huellas sin que nadie los vigilara. Al mes, en serio, nos asaltaron. Porque esos ministerios públicos entraron, desatornillaron la caja fuerte que estaba en una pared, me conectaron mi cuarto con el baño de visitas, ¿no? A la hora que rompieron la pared. O sea, me tocó algo horrible. Pero eso no significa que todos sean así. Entonces yo creo que todos, ciudadanos y policías, tenemos que trabajar por un mejor país y empieza por la confianza que nos tengamos. Otro comentario al margen, porque neta me llamó mucho la atención, que Adolfo, el presidente municipal, hiciera un reconocimiento al presidente municipal anterior, a Hugo de la Rosa, y a su jefe de policía y de seguridad, Amador. En los 22 años que llevo en estos temas, es rarísimo que me toque un político que haga un reconocimiento público de alguien que estuvo antes. Y esta parte habla, por supuesto, de la generosidad de Adolfo, pero también habla de quien estuvo antes que él y que hizo también un gran trabajo. Y creo que esto es muy importante porque ya como decía Miguel, la continuidad que ha habido en Nesa es lo que ha hecho que Nezahualcóyotl sea un ejemplo a nivel nacional de municipios que han avanzado y que han avanzado mucho. Ahora, para hablar de la tecnología, pues solamente me parece muy difícil imaginar la vida de nosotros sin la tecnología, ¿no? De cada uno de nosotros, de nuestros hijos, nuestros nietos. En mi caso, pues creo que ya sin uso de tecnología no nos imaginamos nuestra vida. Y entonces, pues eso mismo pasa en las instituciones públicas, y por eso que el uso de la tecnología, desde luego, es muy importante, tanto para la construcción de paz en sí misma como para la construcción de una mejor seguridad ciudadana. Como yo me lo imagino, son dos maneras. La primera es, por supuesto, el uso de la tecnología para la promoción de la democracia, para la promoción de la paz, el uso de tecnología para acortar los tiempos y las distancias entre las personas, el uso de tecnología para promover la defensa de los derechos humanos, la lucha contra las desigualdades, porque todo esto entra dentro de la construcción de paz. Si queremos paz, tenemos que buscar ser un país mucho más igualitario, tenemos que buscar ser un país que respete la ley, y esto lo podemos hacer a través de las tecnologías, porque por más veces que queramos ir a dar cursos y talleres, nunca va a ser suficiente, y sin embargo con el uso de tecnologías lo podemos lograr. Y de esta manera las políticas públicas para la paz, por eso persona a la cárcel, ¿no? Y dicen ya dejen en la cárcel hasta que se muera, porque la gente, como está panicada de que pasen cosas, creen que metiendo a la cárcel a las personas así vamos a solucionar, y así no solucionamos nada, ¿eh? Llevamos años y años metiendo gente a la cárcel, ¿no? Y como círculo vicioso entran y salen y entran y salen, y muchos de los criminales más grandes siguen en la calle.
Entonces, por eso es que el modelo de justicia cívica es uno de los modelos más importantes y a lo que yo más le apuesto en prevención y en construcción de paz. Ahora bien, en políticas de seguridad, sin duda, en prevención y en orden y represión se requiere de tecnología, pero la tecnología nunca va a ser importante ni nunca va a sustituir al ser humano, ¿no? Ya como lo decían aquí, no podemos sustituir un aparato por una persona. Y un aparato no se ha visto en ningún lugar del mundo que las tecnologías nos solucionen el tema de seguridad si esto no va directamente relacionado con las capacidades humanas. Porque nos ha pasado que construimos C2, C3, C4, C5 y seguramente vamos a construir 6, 7, 8, lo que se nos venga ocurriendo. Hemos gastado miles de millones en tecnología en este país y sin embargo hoy tenemos más violencias que antes, hoy tenemos más inseguridad y tenemos mucho más problemas sociales. ¿Por qué? Porque no ha ido a la par la construcción de tecnologías con la construcción de capital humano y no es sustituible. Y si yo les dijera, yo prefiero un buen capital humano que invertir en tecnología, pero como la tecnología hoy en día, la neta, sí es importantísima, bueno, pues entonces logremos que ambas partes avancen. Me gritas, 2 minutos, ok. Desde Causa en Común hicimos un estudio sobre los C4 y C5 de 2017 y 2018. Y lo que nos dimos cuenta es que había una gran infraestructura subutilizada y que muchísima de la información que está en esos centros, que es valiosísima, no la convierten en inteligencia. Y al no convertirla en inteligencia, entonces ¿para qué quieren tener tanta información? Entonces, si queremos mejorar las políticas públicas, por supuesto que lo podemos hacer con el uso de información, pero esta la tenemos que convertir en inteligencia para que precisamente los policías puedan salir a hacer algo que valga la pena, ¿no? Y no estén haciendo rondines como algunos que están vestidos de verde o de vaquitas, porque lo que necesitamos es que verdaderamente utilicen esa inteligencia y que esa inteligencia, como ya aquí bien decías, tiene que ir en un trabajo coordinado de los 3 órdenes de gobierno, del orden del federal, del estatal y del municipal. Por otro lado, el uso de alarmas vecinales, pues también les quiero decir que en la Ciudad de México, por ejemplo, se gastaron más de 2,000 millones en alarmas vecinales. Y en 2019 terminaron por quitar el proyecto porque resulta que recibían 2 o 3 o 5 o 6 llamadas cada día, o sea que no había funcionado. ¿Por qué? Porque el poner una alarma no significa que el señor o la señora la vaya a tocar si no tiene confianza en quién le va a recibir esto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, siempre un gusto escucharte y bueno, destacaría de intervención, sin duda es imposible imaginar una vida sin seguridad, claro, y sin tecnología, y la seguridad sin tecnología también es un tema nodal. Veíamos el video de Morelia que nos compartieron y veíamos las cámaras, las patrullas, ¿no? Todo altamente tecnologizado y este es como un tema. Interesante pensar en lo que nos ha costado, miles de millones nos ha costado la tecnología y por eso tenemos que hacer que nos sirva, que sea más útil y pensar en que no tengamos esta infraestructura subutilizada. Es fundamental que eso ocurra, ¿no? Muy interesante el estudio, hay que consumirlo, seguramente es gratis, entonces pues con mayor razón, ¿no? Hay que consumirlo. Ahora toca el turno de Ana Guzmán, que es directora de Desarrollo de Negocios en la Oficina Comercial de Israel en México. Bienvenida. Gracias. Bueno, yo también voy a aprovechar para ponerme de pie, me siento un poco más cómoda así. Les preparé un video también, pero me gustaría primero empezar hablando un poquito de qué es lo que vengo representando, no sin antes agradecer obviamente al gobierno de NESA y a todos ustedes público, también a los ponentes que son de suma calidad
Creo que he de admitir que en mi posición de ser una persona tan joven me impone el foro, no solo porque estoy enfrente de muchísimos profesionales en seguridad que seguramente conocen más que yo, pero también por la calidad de ponentes que me están acompañando el día de hoy. La verdad, siendo muy honesta, creo que yo les puedo ofrecer o les puedo complementar con mi perspectiva y con lo que conozco por el país que vengo representando, pero sin embargo creo que más que nada el foro, en vez de que sea de mí para ustedes, es de todos en conjunto. Entonces me gustaría empezar primero con eso. Y bueno, creo que ya se reprodució el video, pero de igual forma les voy platicando un poquito. Yo represento a la oficina comercial dentro de la Embajada de Israel en México. Es decir, estoy en contacto con el líder mundial en temas de seguridad. El país que ha tenido que desarrollar esquemas de seguridad y tecnología únicamente para sobrevivir. Entonces, si hay algún país que voltear a ver en temas de seguridad, es Israel. En ese sentido, quisiera poder platicarles un poquito algunos datos que podrían ser relevantes de consultar. Primero que nada, y lo van a ver en la presentación, Israel es uno de los países que cuenta con más miembros de la policía y policía en general que se ha dedicado a combatir la lucha contra el terrorismo. Sé que aquí en México quizás ese término no nos es muy relevante o no suena tanto en los periódicos o en los medios de comunicación, pero nuestro terrorismo tiene nombre de narcotráfico o crimen organizado. Entonces, por ahí también podemos encontrar una propuesta muy valiosa de consultar. De igual forma, Israel es aquel país que cuenta con clientes del tamaño de gobiernos como lo podría ser Estados Unidos, puesto que incluso los más grandes voltean a ver a las tecnologías, a los desarrollos que tiene este país en esos aspectos. Entonces eso también nos habla un poquito de por qué podría ser interesante consultarlo. Y de igual forma, aprovechando que ya está en pantalla, pues toda esta tecnología proviene de un uso militar. Entonces, a pesar de que quizás lo estemos utilizando en casa o en alguna empresa, en algún establecimiento, originalmente fue reforzada y con la mentalidad de que fuera para uso militar. Por ello, el desarrollo tan específico y tan especializado de estas tecnologías. Y bueno, ya que iniciamos con esa parte, y agradecería que le pusieran pausa al video si es que se puede hacer desde allá, porque yo no sé cómo usar esta herramienta, a pesar de que vengo representando un país súper tecnológico. Me gustaría también abordar la parte de la paz. Ya les hablé de la tecnología, ya saben que quizás podré hablar de términos o de tópicos muy desarrollados que, bueno, si bien entiendo y estoy segura que ustedes también entienden, como temas de detección de drones, monitoreo de intervenciones, analítica de video, etcétera, no podemos dejar de lado el tema más importante y la razón por la que estamos aquí hoy, que es la paz. ¿Cómo construimos la paz y cómo identificamos cómo se puede reforzar este concepto a la par de utilizar tecnologías? Es una pregunta que la verdad yo no puedo responder y estoy 100% segura que incluso los que desarrollan estas tecnologías no lo pueden hacer, porque la verdad, y tomando en cuenta lo que han dicho el resto de los ponentes presentes el día de hoy, es que la tecnología no es nada sin una mente humana. Entonces, no podemos desarrollar estrategias, no podemos brindar confianza, no podemos trabajar por un futuro mejor sin una estrategia de un grupo de personas que tengan en mente el bienestar humano como primera prioridad. Entonces, en ese sentido, y quisiera mencionar también, tristemente hoy la violencia, la pobreza, la trata de personas, etcétera, tienen cara de mujer. ¿Y por qué lo menciono? Primero que nada porque yo, al ser mujer y ser una mujer joven, este tema no solo lo quiero presentar como la oficina o el país el que vengo representando, sino como una mujer mexicana que a pesar de todo ha tenido que vivir de las desgracias de la inseguridad de nuestro país. Entonces, con eso en mente, creo que mi perspectiva y la perspectiva de diferentes figuras importantes o líderes en distintos aspectos, podemos complementarnos y crear estrategias de seguridad. Obviamente a la par de tecnologías que, si bien lo mencionaron también, son las que pueden ayudarnos a ir más allá de lo que nuestra mente puede hacer, no serían nada sin tener una buena estrategia con la paz en mente, ¿no? Con el bienestar humano en mente. Entonces, ¿cómo podemos construir o aportar para la paz? Pues yo creo que precisamente es con este tipo de foros, en donde estamos englobando a la policía, a expertos en seguridad, asociaciones civiles, a organizaciones institucionales o ONGs,
a expertos en tecnología, en temas de seguridad, etcétera, para que todos juntos englobemos lo que podemos aportar y digamos nuestra perspectiva, en qué somos buenos, aquello que conocemos. Y posteriormente, entre todos, identifiquemos cómo podemos trabajar en conjunto para realmente hacer una estrategia que aporte a la construcción de paz. Si yo por mi cuenta, de mi trinchera, o mi gobierno, o la embajada que vengo representando, intenta hacer una estrategia de seguridad aquí en México, probablemente no funcione. Porque la verdad es que necesitamos siempre la mano de una persona que tenga una perspectiva humana, o necesitamos siempre a alguien que conozca el esquema de seguridad o de inseguridad que se vive en el país. Por eso es tan importante este tipo de foros y creo que esa es mi reflexión, no solo personal, sino algo que quiero hacer público, que realmente yo lo que considero a manera muy particular es que lo que nos hace desarrollar esas estrategias en temas de seguridad es trabajar en conjunto, identificar que cada uno de nosotros presentes aquí hoy, y así como la sociedad civil que se encuentra afuera y que es por la que al final de cuentas estamos haciendo estos espacios, vale mucho. Cada opinión es importante, cada opinión debe ser tomada en cuenta y debe de haber una mente maestra, un equipo de expertos que puedan hacer estrategias encaminadas a ello. Pero la verdad, y siendo súper honesta y repitiendo lo que ya dije, creo que lo más importante es eso, tener muy identificado y ser súper objetivo a la hora de decir, sí, yo tengo esto que puedo aportar y que puede ser súper necesario y sonar muy bonito y muy tecnológico y demás, pero no puedo ser nada sin el gobierno mexicano, no puedo ser nadie sin las organizaciones feministas, no puedo ser nadie si no contempla a los niños, a los pobres, a los adultos mayores. Entonces, pues eso es lo que quería decirles aquí hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ana. Yo quisiera destacar un tema importante. Mencionaste que incluso Estados Unidos es un consumidor de las tecnologías que se proveen desde Israel. Y en América Latina, pues tenemos un mercado amplio de, sobre todo empresas asiáticas y europeas. Tenemos una especie de dependencia tecnológica. Tenemos que acotar la brecha justo con esto que decías, trabajar con los gobiernos, entender contextos locales. No podemos seguir dependiendo totalmente, ¿no? Es un trabajo conjunto, aprovechando la expertise de otras latitudes, pero pues también desde luego contextualizando. Muchísimas gracias por tu aportación. Ahora toca el turno al doctor Ricardo Corral Luna. Él es director de SECAP, del Instituto Nacional de Administración Pública. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Me da mucho gusto tener la oportunidad de platicar con ustedes algunos puntos sobre tecnología y sus aportaciones para la construcción de paz. Antes, quisiera agradecer a las autoridades la invitación, al presidente municipal, que tuvimos la oportunidad de tener allá en el instituto, de recibirlo allá en el Instituto Nacional de Administración Pública, y que, bueno, aprovecho para platicarles, el instituto es la única institución civil que tiene un programa de maestría en inteligencia para la seguridad. Inteligencia para la seguridad nacional generalmente está en las instituciones educativas de las Fuerzas Armadas. El instituto tiene una oferta, digamos, amplia, que incluso supone un posgrado, y están todos ustedes más que invitados para que chequen esta posibilidad. Además, por supuesto, de que ayudamos en la implementación y el desarrollo de tecnologías, ¿no? Bien, yo quiero compartir con ustedes, a propósito de la pregunta, ¿cómo la tecnología aporta a la construcción de paz?, 5 ideas. Muchas de estas, algunas de estas tienen coincidencias con otras que se han planteado en este foro en estos 2 días. Inicio con la primera idea. La tecnología no es, como dice Henry Kissinger, ni amenazante ni redentora por sí misma. Es una fuerza disruptiva, pero es un medio que ayuda, pero también complica. Ayuda porque nos ayuda como instituciones, quienes la adoptamos, a mejorar nuestro trabajo, pero también ayuda a los que utilizan las tecnologías del otro lado. Y lo hemos visto recientemente documentado hace poco. Veíamos, por ejemplo, la utilización de drones para introducir cosas a los penales, ¿no? O estos drones que están ahora siendo utilizados para bombardear objetivos por las organizaciones delictivas. Es decir, la tecnología por sí misma es un medio que nos facilita las cosas, multiplica los medios de acceso, agiliza la organización de la información, potencia nuestro análisis, cambia la forma en que interactuamos, mejora nuestra toma de decisiones, sí,
pero no solamente para las instituciones gubernamentales de seguridad, sino también para quienes lo importan. Entonces, estamos en una carrera contra, primero, el tiempo. La tecnología evoluciona y entra en obsolescencia muy rápido. Aquí se ha hablado de inversiones multimillonarias y platicaré un poco más de esto porque fue uno de los principales objetivos que quisimos atacar en su momento desde el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El problema es que entra en obsolescencia muy rápido. Entonces hay que tomar decisiones estratégicas sobre cuáles son las tecnologías que vamos a implementar, cómo y cómo las vamos a mantener funcionando. Pero bueno, primero es una carrera contra el tiempo. Este acelerado avance tecnológico nos obliga a tomar decisiones estratégicas, no solamente en función de lo que queremos, sino de la evolución de nuestras contrapartes y la forma en cómo se han apropiado de la tecnología para delinquir mejor o más rápido. Y dos, es una carrera contra la delincuencia. Los recursos con que cuentan los hace beneficiarios de esto que le llaman el darwinismo tecnológico. Darwinismo tecnológico, que significaría básicamente aquellos que tienen más recursos o están mejor dotados, tendrán la posibilidad de apropiarse más rápido de la tecnología disponible. Una segunda idea es el uso de la tecnología puede apoyar la paz, sí, en su sentido más amplio, no solamente en el sentido tradicional de la seguridad pública y el orden cívico, sino del Estado de Derecho en general. En seguridad pública y en el orden cívico nos ayuda en todo el ciclo, nos ayuda desde la prevención, la detección de incidentes o conductas antisociales, su investigación, la procuración de justicia, la impartición de justicia por parte de los jueces y incluso la reclusión y la forma en cómo se administra las personas privadas de la libertad. No es solo pues bajar la incidencia delictiva lo que nos motiva a implementar la tecnología, en un sentido amplio nos permite mejorar todos los procesos involucrados en el Estado de Derecho. Entonces, estas tecnologías que están hoy bajo el paraguas de lo que se llama la Cuarta Revolución Industrial, ¿no? Que hace 10 años se llamara la Cuarta Revolución Industrial, que básicamente es, por ejemplo, el Internet de las Cosas, la videovigilancia, la localización o georreferenciación, los servidores inteligentes, la robótica, el machine learning o aprendizaje de las máquinas, los nuevos materiales, el big data, el procesamiento y almacenamiento de información en la nube, en fin, todos estos son avances tecnológicos que han ayudado y que tenemos evidencia en el mundo que han ayudado a todos los componentes del Estado de Derecho, a la seguridad, a la aplicación de los jueces para una mejor impartición de justicia, a la implementación de mecanismos alternativos de solución de controversias, a la mejora de servicios periciales para una mejor exactitud o precisión, a la mejora de los servicios y trámites públicos, a la transparencia, al combate a la corrupción, a la vigencia de los derechos humanos. Hay aplicaciones de todas estas soluciones de la Cuarta Revolución Industrial concretas que nos saben y nos ayudan a mejorar la toma de decisiones y el funcionamiento en todas las áreas del Estado de Derecho y no solamente en seguridad. Pero claro, y esta es una tercera idea, el uso de la tecnología y tener la tecnología no es garantía de que se solucionen los problemas. Aquí es en donde me gustaría aludir ya, digamos, a la idea que se puso aquí. En México entramos en lo que nosotros denominamos la carrera por las Cs. Empezamos con los C4 chiquitos, luego los C4 grandotes, luego los C4 Plus, luego los C5 y luego los C6, ¿no? O sea, hay que meterle más Cs al asunto, ¿no? Porque entonces esa carrera por las Cs nos ha costado miles de millones de pesos. Resultado, sí en efecto tenemos más tecnología, sí en efecto hemos invertido una enorme cantidad de recursos, pero tenemos algunos problemas. Primero, los resultados no han sido proporcionales al recurso invertido. En muchos casos hay tecnología que no se usa y que por no usarse entró en obsolescencia. Hay elefantes blancos. Hay información que somos capaces de generar, pero que no sabemos que somos capaces de aprovechar, porque no tenemos estos procesos a los que hacía referencia Hugo. Es decir, hemos caminado en la competencia de la CES por la fotografía del gran edificio con la tecnología, pero no hemos competido por la
el aprovechamiento eficaz de esas tecnologías. Tener tecnología y gastar dinero no resuelve el problema, y esta me parece es una idea central que me lleva a la siguiente, 4. Para que la tecnología sirva, y aquí respondiendo a la pregunta del foro, se requiere contar con capacidades institucionales. Es decir, para que la tecnología funcione, además de comprarla y entenderla, necesitamos normas, necesitamos infraestructura crítica, necesitamos un plan estratégico para mantenimiento y operación de la tecnología, necesitamos una relación directa de esta tecnología con los procesos de toma de decisiones, procesos y estructuras a los que hacía referencia Hugo hace un momento. Necesitamos intercomunicación y compatibilidad entre las tecnologías y nuestros diferentes sistemas, es decir, que no tengamos 20 sistemas, cada uno que vive por separado y que no confluyen para la generación de toma de decisiones. Es decir, la tecnología, y por supuesto que es algo que ustedes han señalado y que todos han señalado, que es el elemento humano. Si no hay quien lo opere, no tenemos la posibilidad de aprovecharlo. Claro, entonces, para que la tecnología funcione necesitamos estas capacidades que son habilitadoras y potenciadoras de la tecnología y su aprovechamiento. En esta carrera que hemos por la CES, el aprovechamiento ha sido muy diferente y divergente, y eso me lleva a la quinta y última idea que quiero compartir con ustedes. No basta conocer sobre tecnologías y estar convencidos de que tenemos que aprovecharlas o que utilizarlas o que comprarlas. La carrera por la CES muestra que así es, pero también muestra que los resultados han sido muy divergentes y en muchos casos, la mayoría, quisiera decir, poco efectivos. Existe hoy lo que llamamos un archipiélago tecnológico. ¿Qué significa eso? Muchas tecnologías, con muchas empresas, con muchas especificaciones técnicas que no son compatibles. El Estado mexicano como país no tiene una política de tecnología para el Estado de Derecho y la paz. No la tiene. Y eso significa que hemos invertido mucho, pero hemos dejado que cada uno crezca con tecnologías que no son compatibles, que no se comunican, y entonces la coordinación necesaria entre un estado y otro, entre la federación y los estados, entre los estados y sus municipios, sobre todo cuando el color político de estos no es el mismo, se complica. Se complica no solamente por la voluntad, que es el primer paso, sino porque desde la adquisición de la tecnología no preveímos los estándares de integración y de compatibilidad necesarios para que tengamos una tecnología como país, no muchas tecnologías inconexas, en una evolución que yo considero una evolución divergente. Miren, en México, en el Sistema Nacional, construimos, 2 minutos, estoy ya en mi quinta idea, cierro. Construimos algunos estándares que por la misma evolución tecnológica entraron rápidamente en desactualización. Construimos estándares, por ejemplo, para la videovigilancia, para la radiocomunicación, en fin. El problema es que hoy esos estándares no se utilizan y no gastamos y no preveemos o planeamos basados en esta idea de una confluencia tecnológica. Una de las características de la cuarta revolución industrial, nos dice Schwab, que es el autor que acuñó este término, es justamente no el uso de las tecnologías, sino la convergencia del uso tecnológico. Es decir, lo que nos hace distintos, dice, y por supuesto fue antes de la inteligencia artificial, es que la tecnología se potencia en su aprovechamiento cuando converge, cuando se utiliza de manera conjunta. Entonces, necesitamos que los recursos apunten en una dirección de confluencia, que converjan los distintos estados y municipios, que no tenga el municipio divergencias importantes con su estado y que el estado pueda colaborar, cooperar y compartir información en tiempo real a través de sus sistemas tecnológicos para el aprovechamiento de la infraestructura con que cuentan. ¿Cuáles son algunos elementos de esta política? Una visión conjunta a nivel nacional, mejoras legislativas y regulatorias, estándares nacionales que se actualicen, mecanismos técnicos de coordinación efectivos entre los distintos actores. No tenemos por qué imponer la tecnología, tenemos que consensuar el uso de tecnología, pero es importante este ejercicio de consenso al hacer gobierno. Necesitamos pensamiento estratégico y que la inversión siga
los pasos de las prioridades y de los planes y programas establecidos a nivel nacional. Sí, reconociendo las diferencias que puede haber y las necesidades específicas de cada estado o municipio, pero que eso no signifique mantenernos en este archipiélago, es decir, en este conjunto de islotes aislados que no se comunican tecnológicamente y que por lo tanto estamos desaprovechando todo este enorme potencial que tenemos para hacer o para combatir conductas antisociales de organizaciones que sí lo están aprovechando, ¿no? Eso es todo por mi parte, muchas gracias. Pues bien, ha sido bastante interesante escuchar, ¿no?, a manera metafórica cómo la tecnología se configura en esos archipiélagos tecnológicos y las propuestas de esta visión conjunta nacional. Yo recordaba algunos ejemplos que vi en algún momento en un programa nacional, por ejemplo, de Perú, que hablaban de instalar un centro nacional de videovigilancia, cosas que no he visto nunca de este lado y que podrían ser una propuesta interesante. O pensar, por ejemplo, lo que hizo el Foro Europeo de Seguridad Urbana hace ya algunos años, que fueron 10 países los que participaron y estipularon que eran los derechos mínimos que la videovigilancia tenía que respetar o tomar en cuenta para su instalación. Creo que hay discusiones básicas, elementales, y bueno, vamos rumbo a la segunda ronda ya de cierre. Ahora será un par de minutos, máximo 3, para cerrar alguna idea que haya quedado inconclusa, o si no, también en su caso pensar qué sí deberíamos considerar para que la tecnología aporte a esta construcción de paz. Muy bien, bueno, también me voy a levantar, si no me entumo. Sí, yo sí me lastimé las rodillas de joven. Yo considero básico evitar lo que decía el doctor Corral. Los CES, ir por las otras CES, no es el objetivo. No debería ser el objetivo. Si vamos pensando en una competencia y no en la utilidad, entonces cada vez más el desperdicio del servicio público se verá reflejado en cero resultados. Yo he platicado con mi titular, lo he expresado en diversos foros en donde he tenido la oportunidad de participar, que en tanto tengamos una capacitación permanente con todos nuestros cuadros, tendremos un resultado más efectivo. Quiero compartirles, en el año 2017, cuando iniciamos este proyecto de C5 en el Estado de México, teníamos un estado de fuerza de aproximadamente 450 servidores públicos. 3 meses después, resultados de exámenes de control de confianza, 200 servidores públicos no aptos. Renueva tu estado de fuerza, utiliza un mejor proceso para la selección de personal y hoy, a 2023, estamos llegando a los 1,500 servidores públicos, porque los programas, por supuesto, que se han potencializado. Hay formas de llevar a cabo un perfeccionamiento todo el tiempo, todos los días. Hace unos momentos, aquí tras el telón, hablábamos sobre el tema de género, ¿no? Yo quiero compartirles que en el C5 Estado de México, el 54% del estado de fuerza son mujeres. Pero no son mis primas, ni mis amigas, ni mis conocidas de la Policía Federal o del Ejército. No, no, no. Son personas que se han forjado desde los sistemas más arcaicos, bueno, no son tan grandes, pero sí, hablando de tecnología, de los C2, de los primeros centros de contacto, en donde no han emergido por obra del Espíritu Santo, han ido cobrando capacidad día con día. Y el paso al día de hoy tendría que ser que en las universidades, incluyendo por supuesto la Mexiquense de la Seguridad, que aquí está mi compañera la rectora, haya una matrícula relacionada con las operaciones de la mente, que llegue bajo un esquema improvisado, sino que tenga una matrícula y un entrenamiento. Los centros de mando
no son y no deberían ser como el Estado Mayor en muchos lugares, que sea lugar para castigados y para innombrables, ni familiares, ni mucho menos. Son para personas calificadas tecnológica y técnicamente, porque son el alma y corazón de las corporaciones. Los centros de emergencias son el cerebro neurálgico de las corporaciones y de las instituciones, y con ello de darle certeza a la sociedad respecto a la seguridad que demandan todos los días. Yo aprovecho este último minuto para reconocer el gran trabajo desarrollado nuevamente, multicitado, pero muy reconocido además, que se viene haciendo desde hace muchos años, que se viene dando una réplica importante en otros lugares, no solamente del Estado, sino del país, de lo que se hace y se hace bien en Ciudad Nezahualcóyotl, ¿sí? Mi familia llegó a este municipio procedente del Estado de Guerrero con un huacal hace 60 años. De ahí pasamos a Naucalpan. De ahí lo que les puedo decir es que emociona y motiva para que lo que se hace en Ciudad Nezahualcóyotl se haga bien en el Estado de México y en todo el país. Muchas gracias. Trae porra, ¿eh? Sí, trae porra. Oigan, yo voy a cerrar con pues un ejemplo primero y luego, bueno, al revés, una de tecnología. Pues un candidato o precandidato dijo que ciertas cosas de tecnología que va a proponer, y dijo, por ejemplo, reconocimiento facial. Eso sí es neta, lo usa la policía en China, traen los policías unos lentes y están en la calle y entonces de repente, ¡pum!, ¿no? Ven al rata, como decimos aquí, y entonces se hace un match y pues le reporta al policía que ahí está. Pero eso no es magia, se necesita una base de datos para hacer eso. Una base de datos nacional que aquí se abandonó, que no se llena la plataforma México como se llenaba, no hay IPHs. Fíjense, con el secretariado ejecutivo realizamos las visitas estas del modelo y estábamos en un municipio en Chiapas y yo vi un letrerito que decía IPHs meta, o sea, la meta de IPHs de ese mes. Entonces yo volteé con el cuate del secretariado y le dije, oye, ¿por qué dice meta? Dijo, porque les ponemos meta al mes. Yo dije, ¿cómo así? O sea, la policía municipal tiene una meta de informes policial homologados, y si no hay novedades, ahí ¿qué pasa? Se cae la meta. Entonces yo le dije, ¿por qué tienen meta? Y dijo, ¿sabes qué? Es que si no, no lo llenan. O sea, si la policía sube los IPHs que quiere, pero no todos. O si no pasa nada, ¿cómo les pones meta? Entonces, cuando baje, entonces imagínense pues cómo estaría la base de datos para los lentes de reconocimiento facial. Mal. Luego, también propuso unas cosas que no me acuerdo el nombre en inglés, pero pues es un dispositivo que se coloca en la vía pública, como un poste, que detecta el sonido del impacto de bala. Entonces, cuando empieza un tiroteo, es para prevenir tiroteos en Estados Unidos, se supone, y entonces oye, paz, y se activa eso, le avisa a la policía. ¿Pero cuál es la efectividad de eso? Pues la respuesta de la policía. Si no hay respuesta de la policía, pues el aparato no sirve. Y por último, pues también propuso uno para detectar cómo camina un criminal. Los criminales caminan igual que nosotros, ¿eh? O sea, no caminan diferente. Bueno, y por último les digo un ejemplo de la función policial. Hay un aparato en Los Ángeles que se coloca en el carcaz del arma, y es un dispositivo que también va con su cámara corporal. Este personaje también propuso cámara corporal, pero es cámara corporal con el dispositivo que está relacionado al taser de un lado y a la carcasa del arma del otro. Cuando el policía desenfunda su arma, se activa su cámara, o cuando activa el taser, o sea, con que lo desenfunde, se activa el carcaz y manda una señal al C5. Entonces, desde el C5 saben, un policía ya en una región lejana acaba de desenfundar. Desenfundar es
uso de la fuerza potencialmente letal, con solo desenfundar. Entonces, el ejemplo que les iba a decir es, ya rápido, en un minuto, una experiencia, porque yo platiqué con el detective a cargo de recursos humanos de Los Ángeles, y entonces yo le dije, ese equipo lo porta la policía de Los Ángeles, y entonces dijo él, mira, lo que pasa es que les decimos, tienes seguro de gastos médicos mayores, beca para tus hijos en las mejores universidades del país, tienes una plaza de las plazas más competidas, tienes sindicato, tienes digamos un paquete de prestaciones, un salario al salir de la academia de $4,500 mensuales, o sea, como 90,000 pesos mexicanos, imagínense ustedes, ese es el policía que menos gana. Pero entonces después le dicen, todo ese paquete de prestaciones nos va a dar derecho de colocarte todos esos dispositivos, intervenir tu línea telefónica, grabar tus conversaciones incluso con tu pareja sentimental, pues, y nos vamos a meter en tu vida. Y una que te equivoques, cárcel. Yo les pregunto aquí qué habría que arreglar primero, la tecnología o la situación laboral de los policías. Gracias. Yo quiero dejarles solamente una idea. La tecnología aporta a la construcción de paz, claro que aporta, pero la tecnología es un medio, no nos olvidemos. La tecnología solo es un medio. El fin es que construyamos paz y seguridad para todos nosotros. Y eso solo lo podemos hacer trabajando juntos, ciudadanos y policías. Muchas gracias a todos. Yo igual nada más para cerrar quisiera mencionar que creo que es algo que también se ha hasta cierto punto manejado por otros panelistas, es que como bien lo mencionan, se necesita una visión estratégica para implementar estas tecnologías de la manera correcta. Y voy a mencionar dos casos muy puntuales que estamos trabajando nosotros dentro de nuestra oficina. Sobre todo en el ámbito público es importante saber que es importante primero que nada tener compatibilidad entre sistemas, súper importante. Cuando no son compatibles o cuando los sistemas que se integran no pueden comunicarse con el resto, la inversión, el gasto en capital humano, el tema de capacitaciones e incluso la transición de administración está a la deriva de que no se tuvo la visión estratégica de contemplar que las tecnologías podían ser integradas o podían comunicarse entre sí. Entonces ese es un aspecto súper importante que creo que muchas veces los tomadores de decisiones ni siquiera se ponen a pensar porque realmente es algo que no nos imaginamos que puede suceder, pero que es elemental. Y en segundo lugar, que es importante también saber desde qué punto se empieza y en qué punto se empieza a desarrollar esa estrategia en otros niveles. Es decir, nosotros también con temas de gobierno nos dirigimos muchas veces con gobierno estatal y a partir de ahí vamos diferenciando hacia qué departamento o a qué vinculación secundaria se va dirigiendo cada una de las estrategias o cada una de las tecnologías, ¿no? En este caso, por ejemplo, iniciamos con gobierno estatal para posteriormente implementar en gobierno municipal y así manejar una conectividad entre cada una de las instancias que componen un territorio para ahorrarnos tiempo y ahorrarnos dinero. Y de igual forma, creo que también es mencionar, perdón, creo que ya, la seguridad o los esquemas de seguridad no solamente son seguridad como tal. Muchas veces trabajando igual en gobierno o en instituciones públicas, tenemos que contemplar que tenemos que tener sistemas o tecnologías que también puedan brindar seguridad o cierta estructura a sistemas de atención ciudadana o a sistemas de movilidad o a sistemas de desarrollo de servicios públicos, porque aunque no creamos, eso a final de cuentas tiene contrapartes o tiene consecuencias en ámbitos de seguridad pública. Entonces, tener esa visión estratégica y tener esos puntos muy concretos nos van a hacer como tomadores de decisiones hacer estrategias correctas que al final de cuentas cuando se impliquen o cuando estén en funcionamiento, no importa qué pase, van a seguir funcionando. Gracias. Bien, de mi parte quisiera primero, ¿qué hace un gobierno
municipal o estatal cuando se plantea la compra. Parece que es un acuerdo común que la tecnología es indispensable y que para el Estado de Derecho y en particular la seguridad y el orden público es necesario incorporar tecnología. La primera cuestión es el imperio de la razón técnica. Necesitamos entender qué tecnología necesito, cuáles son sus especificaciones y cuáles son las capacidades que debo construir para que esa tecnología funcione. La decisión generalmente no es qué comprar, sino cómo la voy a aprovechar. La decisión de qué comprar depende de qué estoy dispuesto a hacer y construir para que funcione, porque comprarla sin las capacidades para que funcione es un desperdicio de recursos. Para los gobiernos estatales, municipales, recibir el recurso y gastárselo es fácil, es decir, no es que sea fácil, pero es inmediato. El problema está en el aprovechamiento de esa tecnología y ahí, pues déjenos ayudarles y saber, ahí, como decía hace un momento, pues sabemos quiénes, ¿no? Podemos decir, bueno, ¿cómo podemos hacer para construir esas capacidades más allá de la tecnología que compres? Cómpralas con estas especificaciones, pero construye estas capacidades. Por un lado, y a nivel nacional, sin duda alguna, necesitamos una política de Estado, no solamente de seguridad pública, no me meteré en ese tema porque mucho se ha abordado en los foros públicos al respecto, pero sobre todo de tecnología. Es decir, si continuamos teniendo recursos escasos, como siempre lo son, porque es una dolencia permanente, ¿no? Teniendo recursos escasos, no los aplicamos estratégicamente en aquellas tecnologías que nos permiten reaccionar mejor, vamos a seguir, como ya empezamos, perdiendo la carrera tecnológica frente a la delincuencia. Es decir, ellos continuarán actualizándose con la capacidad y el poder adquisitivo que tienen y nosotros seguiremos invirtiendo en muchas pequeñas islas que no se conectan, que no se hablan y que por lo tanto no generan de manera integral, no aprovechan su potencial de manera integral. Y esto es muy importante. Una política nacional es indispensable para decir, no, exactamente qué tienen que comprar. Eso no es política nacional. La política nacional se establece con criterios, con legislación, con normas, con lineamientos y herramientas, especificaciones, y es técnico. Por supuesto que consideramos, creo yo, estamos convencidos en el instituto, que la razón técnica tiene que ayudar a tomar esas decisiones, tanto a nivel local como a nivel nacional, en un ámbito o en un enfoque integral y no específico, para desembarazarnos de la idea de si compro más cámaras o menos, porque después de la foto que nos tomamos para decir, aquí está, miren ustedes, aquí están, como cuando salimos con todas las patrullas, ¿no? Y luego la gasolina, bueno, pues es lo mismo, digamos, ¿no? Y aquí están todas mis cámaras y luego, pues luego en medio año, en un año, pues vemos que la mitad ya fueron vandalizadas, en fin, tenemos que dirigir el recurso estratégicamente para aprovechar y poder en esta carrera contra el tiempo y en esta carrera contra la delincuencia tener la ventaja que nos da ser el Estado mexicano. Muchas gracias. Pues bien, no me resta más que agradecer esta mesa, me parece que ha sido muy generosa en varios sentidos y cerraría atendiendo a los tiempos diciendo que mientras nosotros estamos discutiendo todos estos temas, ¿no? Todo lo que nos falta por hacer, todos los pendientes, la tecnología sigue avanzando. El mercado allá afuera, ¿no? Sigue avanzando, esta carrera por la CES sigue, entonces es muy importante que sigamos discutiendo estos temas. Socialmente es fundamental que lo hagamos y por eso no me queda más que agradecer de nueva cuenta que en el Congreso hayan considerado esta mesa. Muchísimas gracias por escucharnos.